Quiero caminar contigo, María. 33 días hacia un glorioso amanecer. Un retiro personal para consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Día 11. En este día nos acompañan una vez más nuestras hermanas Irma Citalán y Rosa Acosta. Muy buenas tardes, mis queridos radiocreyentes de esta gran familia, una vez más aquí con ustedes, tratando de llevar un pedacito de cielo a cada uno de sus hogares. Es importante para ti y para mí abrir nuestros corazones a ese Dios grande y poderoso, que es el que hace posible lo imposible, el que te da la luz para que tú puedas entender paso a paso esta formación. Por eso es importante estar atento al llamado que te ha hecho el Señor en este momento, para que te forme al estilo de Maximiliano Kolbe y San Luis Montfort, la Madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. Más adelante lo vamos a ir mirando uno por uno. Hoy estamos en la semana de San Luis Montfort. Doña Irma, ¿cómo están esos años? ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, bendecida, mi querida Rosa, hermanos radiocreyentes, muy contenta de seguir avanzando en esta formación, en estos días que han sido muy ricos de mucha reflexión, de conocimiento, de profundización, pero también de ir entendiendo más lo que significa la Virgen María y lo que significó en el plan de salvación y hasta nuestros días, que la tenemos a ella como madre, como intercesora, como mediadora. Así es de que este día seguimos conociendo, seguimos profundizando y queremos aprender más y más, porque eso es lo que hace María. Nos empieza a llevar dulcemente de la mano y nos empieza a adentrar en esos caminos para conocer esa voluntad de su Hijo, para conocer esas grandes enseñanzas que nos llevan muy perfectamente de la mano hacia Jesús, que es camino, verdad y vida, y que debemos de seguir con ese gran entusiasmo, esa pasión del primer día, hermanos, de querer consagrarnos, porque el fin último es conquistar la vida eterna. Y una vez nosotros ya consagrados, podemos ser instrumentos para seguir trayendo más almas para Dios. Vamos a pasar rápidamente, hermanos, a conocer lo que hoy, el día 11, nos dice. La Inmaculada siempre hace la voluntad de Dios a la perfección. Escuchemos la lectura de hoy. Inmaculada siempre hace la voluntad de Dios a la perfección. Ayer aprendimos sobre la unión íntima entre el Espíritu Santo y María, entre la Inmaculada Concepción increada y la creada. Podemos pensar, eso es hermoso. Pero ¿qué se desprende de ahí? Lo siguiente, que María hace la voluntad de Dios a la perfección, y esto es algo muy importante. Demos un paso hacia atrás para ver el panorama general de la realidad y poner esto en contexto. Según Santo Tomás de Aquino, toda la creación hace un gran movimiento circular que parte de Dios y regresa a Dios, al que los teólogos llaman círculo del ser. Aquino escribe, en la salida de las criaturas, al partir del primer principio, se considera un cierto proceso circular o de retorno, en cuanto que todas las cosas vuelven, como al fin en aquello de lo que habían salido como del principio, como hemos sido creados mediante el Hijo y el Espíritu Santo, así también por ellos estaremos unidos en el fin último. Ahora bien, San Maximiliano Kolbe, como buen teólogo que fue, describe de manera parecida el cuadro general de la realidad. Comienza señalando nuestra propia experiencia del mundo. En el universo encontramos siempre una acción y una reacción, una ida y un regreso, un alejamiento y un acercamiento, una división y una unificación, pero la división está siempre ordenada a la unificación, que es creativa. Eso no es sino una imagen de la Santísima Trinidad en la actividad de las criaturas. Lo que Kolbe describe aquí es así realmente. Es la estructura de cosmos. Todo ha salido de Dios y está volviendo a Dios. Con mayor o menor perfección, este movimiento es denominado
a veces como la gran salida-retorno. Y así bien, Kolbe utiliza el término separación en lugar de salida. Tiene la misma idea. Dios crea el universo y esta acción es en cierto modo una separación. A través de la ley natural recibida por Dios, la criatura por su parte se perfeccionan, se hacen semejantes a este Dios, regresan a Él. Las criaturas racionales lo aman conscientemente y se unen cada vez más a Él por medio de ese amor, regresan a Él. Kolbe piensa que entre todas las criaturas del universo, la Inmaculada merece una mención especial. La criatura totalmente llena de este amor, de divinidad, es la Inmaculada, sin mancha del pecado, aquella que nunca se apartó de nada de la voluntad divina. Ella está unida de manera inefable al Espíritu Santo, por el hecho de que es su esposa, pero lo es en un sentido incomparablemente más perfecto del que ese término puede expresar en las criaturas. Reflexionemos sobre esta versión de la realidad por un momento. Primero, todo procede de Dios. Piensa en toda la creación. Dios habla y esta procede de Él. Luego las plantas y los animales, cumpliendo con su naturaleza, vuelven a Dios, siendo aquello para lo que fueron creados. Lo hacen sin pensar ni deliberar y con cierta facilidad. Esto sucede gracias a una especie de automatismo instintivo. En cambio, los seres humanos somos diferentes. Aunque hay momentos en que actuamos por instinto, también actuamos de un modo diferente a los animales. Actuamos por medio de la razón y de la voluntad, y estamos conscientes al hacerlo, presentes ante nosotros mismos al actuar. Esto es lo que significa, está hecho a imagen de Dios. Podemos conocer a Dios y amarlo. Y mientras que los animales hacen la voluntad de Dios por instinto, nosotros podemos hacer su voluntad libre y conscientemente. El problema es que abusamos de la libertad que Dios nos dio. No siempre elegimos su voluntad y por tanto no volvemos a Él como deberíamos. Pecamos y si pecamos gravemente, sin arrepentimientos por completo, entonces no llegamos a Dios. Esta es la gran tragedia de la vida humana. Pero alabado sea Dios, porque envió a su único Hijo y el poder de su Espíritu para salvarnos, para llevarnos de regreso a la casa de nuestro Padre en el cielo. Agradezcamos a Dios que después de la caída de la raza humana hizo una criatura concebida sin pecado, que se conforma libre y perfectamente en su voluntad, pues está perfectamente unida al Espíritu Santo. Ella nos ayuda a nosotros, pobres pecadores, a lo largo del camino, nos ayuda a superar la tragedia del pecado, nos conduce a hacer la voluntad de Dios, vuelve a Dios y llega a ser santos. Mañana escucharemos más sobre esto. Oración del día. Ven Espíritu Santo, que habitas en María, renueva la faz de la tierra para que toda la oración pueda volver a Dios Padre. Mis hermanos y amigos, ya estamos aquí mirando y descubriendo quién es la Inmaculada Concepción. ¿Quién eres? La segunda parte. Mirábamos nosotros que el Espíritu Santo es la segunda Inmaculada Concepción, porque es increada. Y María es la Inmaculada Concepción creada. Ya explicábamos por qué es creada y por qué el Espíritu Santo es increado. Nosotros tenemos que seguir visualizando que el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción increada y que María fue la Inmaculada Concepción creada. Nosotros tenemos todo esto ya clarito. Cuando creíamos todo que fue culpa de allá en Lourdes de Bernardita. Y hablando nosotros, así mismo, Maximiliano nos lo cuenta, que hay que agradecer mucho a Santa Bernardita y a San Maximiliano Kolbe por su fidelidad a la gracia, puesto de que ellos se abrieron a esa gracia. Nosotros tenemos que reconocer esa gran verdad, una verdad gloriosa que respalda
toda la teología de la consagración mariana. Nosotros, en verdad, tenemos nosotros que ver la unión entre el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María. Fue una unión que se convirtieron los dos en una sola persona. Y el mismo Hijo se lo dijo a la Santísima Madre. Ya no son dos, sino los dos forman uno solo. Así Colbe se maravillaba al estudiar todas estas formaciones, y por eso él decidió dejarnos a nosotros también el ejemplo para que tú y yo siguiéramos adelante con su formación. Que esto es difícil ver gente, una persona que tú digas, pero ¿cómo es eso? Claro, el Espíritu Santo hace maravilla en ti, en mí, en todo, así como lo hizo en la Santísima Virgen María. Entonces, toda esta unión ante todo lo interior es una unión de su ser con el ser del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en María, vive en María, y eso desde el primer instante de su existencia, siempre y para la eternidad, son una sola persona, habita ahí en ella. Entonces nosotros es el amor en ella, y en el amor del Padre y en el amor del Hijo, el amor con que Dios se ama a sí mismo, el amor de toda la Santísima Trinidad, un amor grande, un amor fecundo, una concepción, mis hermanos y amigos. Es algo lindo, es algo que en verdad profundiza todas estas explicaciones de hoy, ya que nosotros estamos preparándonos para consagrarnos con una visión más grande del por qué el Espíritu Santo habitó en ella, y ella fue preparada para eso, para ser la madre de ese rey. Ya hemos estas cosas lindas que ya doña Irma explicó ayer, y cuando se trata de la Inmaculada Increada, recibe inmaculadamente la vida divina en el seno de su alma, así nos lo dice de María, la Madre María, su Inmaculada Concepción. También para él está reservado el vientre virginal de su cuerpo. Ahí fue donde ella concibe en el tiempo, con todo lo material que sucedió en ese tiempo. Ustedes saben cómo fue, como el Espíritu Santo mandó al ángel Gabriel, acuérdense, aquella vez, y ahí el ángel le anuncia a ella se sorprendió, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ella estaba preparada, creada en el vientre de su madre, Santa Ana, para traer a la luz al Rey, al Salvador tuyo y mío. Por eso el Espíritu Santo, porque fue por obra y gracia del Espíritu Santo, que se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen María. Entonces, por ese sí de María, que ya lo explicamos anteriormente, sí. Esto es algo muy importante, ya que el Espíritu Santo ya está claro que es la Inmaculada Concepción increada, y ya sabemos el por qué, porque era Dios. Y María creada porque fue creada por el mismo Espíritu Santo para ella traer al mundo al Salvador, por esa unión de los dos, donde ya ellos forman un solo cuerpo, porque ya son uno solo. Y a la luz de todo esto, extraordinariamente, vamos a seguir, porque doña Irma tiene tantas cosas lindas para ti y para mí. Miramos que al reflexionar sobre todas estas cosas maravillosas, es una devoción grande a la madre, y Colbe la miraba, Colbe se deleitaba, y nosotros miramos como Colbe, que no exageraba en nada, puesto de que María, esa unión de María con el Espíritu Santo no le preocupaba a Colbe, como tampoco al Papa Pablo VI, que se esmeró muchísimo para asegurar a todo el mundo, a todos nosotros, que esta enseñanza de Colbe era sólida, era buena, era perfecta para consagrarnos y unirnos a la Santísima Virgen María. Y si te quedas con una sola cosa de este pasaje, exige que sea esta, que María es la esposa, quédate con esa, que María es la esposa del Espíritu Santo. Es una unión del Espíritu Santo, y es la más profunda de todas, porque esa fue una unión permanente para siempre. Vamos a ver hoy, en el día de hoy, la Inmaculada siempre hace la voluntad de Dios a la perfección. ¿Por qué? Porque fue perfecta, porque fue la única que cumplió a la perfección la voluntad del Padre. Vamos a ver qué dice doña Irma con toda esta aplicación de hoy. Adelante, doña Irma. Así es, mis amados hermanos.
seguimos conociendo más sobre la Inmaculada. Y déjenme contarles, hermanos, que pareciera algo difícil de comprender cuando decimos cómo es eso que es la Inmaculada Concepción. Y decíamos ayer que Kolbe tenía esa teoría, y esa teoría teológica. Luego viene Pablo VI y dice que es tan sólida esa formación, ese legado de Kolbe. Y llama la atención, mis hermanos, para seguir completando esta parte de la Inmaculada Concepción, que el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre de 1854. Es así como que no hay duda, hermanos, de esta enseñanza que Kolbe empezó a conocer y a hacerse preguntas y respuestas, y nos dejó un legado muy hermoso que luego se materializó en este dogma de María. La Inmaculada Concepción de María es el tercer dogma de fe que fue declarado por una gracia especial de Dios. María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Y ya decíamos ayer también, y vamos a reforzar un poquito este concepto, de que la concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. Es así como la concepción es el momento en que comienza la vida humana. Y esto es bien importante, hermanos, para tenerlo claro, cuando hay algunas personas que dicen que no hay vida, que no es un ser humano a las 3, 6, 12, 15 semanas de gestación, que no hay vida. Por supuesto que sí la hay. Y hoy este concepto nos lo deja muy clara, que la concepción se da en el momento en que Dios crea el alma y la infunde en la materia, es decir, en el acto sexual de un hombre y una mujer, cuando se da la procreación, hermanos. Entonces aquí nos queda muy, muy claro este concepto. En el caso de María, ella quedó preservada de toda carencia, ella quedó llena de gracia, de esa gracia santificante, desde el mismo momento en que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. María, por eso decimos que es la llena de gracia desde su concepción. Esto era para aclarar, mis hermanos, por qué María es la Inmaculada Concepción. Y bueno, hoy esta enseñanza nos dice que María siempre hace la voluntad de Dios a la perfección. Esto es algo muy importante, hermanos. Y aquí el texto de Kolbe en este día nos trae una reflexión muy, muy profunda y muy teológica, porque nos cita a un santo muy grande también, que dejó un legado muy rico en teología a la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Nos dice cómo esta teoría de Santo Tomás de Aquino le han llamado un círculo del ser, que nos dice que en la salida de las criaturas a partir del primer principio se considera un cierto proceso circular o de retorno, en cuanto a todas las cosas vuelven como al fin a aquello de lo que había salido como del principio. Es así desde el punto de vista espiritual, como hemos sido creados mediante el Hijo y el Espíritu Santo, así también por ellos estaremos unidos en el fin último. Esto, hermanos, es tan rico y tan profundo, este movimiento circular de que todo lo que parte de Dios regresa a Dios. Es así, hermanos, como nosotros debemos tener esa claridad de que nuestra concepción misma se dio
por la misma voluntad de Dios, que infundió nuestra alma en la materia. Y pues empezamos a ser un feto que empezó a crecer. Y durante esos 9 meses de gestación en el vientre de nuestra madre, pues nacimos, crecimos y somos lo que hoy somos. Sin embargo, al final de nuestros días, debemos volver, de regresar a Dios. Somos hijos de Dios. Esto es lo que nos pretende explicar el círculo del ser con este movimiento circular de Santo Tomás de Aquino, donde todo lo que parte de Dios regresa a Dios. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros tengamos esa claridad de que es cierto que nos bautizamos, recibimos el bautismo de agua, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, pasamos a ser parte de hijos de Dios, miembros de la iglesia, y estamos invitados a perseverar, a crecer en nuestra fe, a guardarnos, lo que quiere decir la consagración, a reservarnos para Dios. Por supuesto que no es algo sencillo. Sencillo es decirlo, pero no hacerlo y vivirlo. Y por eso es de que pedimos ese acompañamiento de María, que con ella el camino es mucho más fácil y la vía es mucho más rápida y más directa para llegar a Dios. Pero no solo basta con que estemos bautizados y que creamos en lo que los teólogos le llaman el círculo del ser. Bueno, como soy de Dios, yo regreso a Dios en automático. No, mis hermanos, porque es ahí donde hemos dicho en otras ocasiones cómo nuestra vida debe estar apegada a Dios, apegada a la enseñanza de Dios, apegada a lo que Él quiere de nosotros, a cumplir la voluntad de Dios, a cumplir los mandamientos, a llevar una vida sacramental y, lo más importante, apartarnos del pecado, porque somos hijos de Dios y deberíamos de regresar a Dios. Sí, solo sí, permanecemos en los caminos de Dios. Porque también en otro pasaje de la Biblia nos ha dicho la palabra de Dios: crean en Dios, crean en Jesucristo, crean en la Santísima Trinidad. Y sí, es cierto, creemos en Dios, pero no basta creer. También es importante nuestras buenas obras y nuestro buen actuar en nuestra vida para poder hacer esa voluntad de Dios. Y es lo que hoy María Santísima nos trae. Ella siempre hace la voluntad de Dios a la perfección, desde el mismo momento en que ella se le dio el mensaje de que iba a ser la Madre de Dios. Y ella pronunció ese fiat: hágase en mí como has dicho. Desde ese momento no dudó, fue decidida, y desde ahí ella ha hecho la voluntad de Dios a la perfección. Y esto es una de las razones por las cuales el demonio odia a María. ¿Por qué? Porque es la única criatura que hace la voluntad de Dios, la única mujer, la única creación humana que ha hecho la voluntad a la perfección. Una mujer tan humilde, tan sencilla. Eso no soporta Satanás, porque él es tan arrogante, tan vanidoso, tan orgulloso, tan soberbio. Todo lo contrario. Y por eso, mis hermanos, es de que nosotros, cobijados bajo el manto de María, tenemos un refugio seguro, y especialmente para estos tiempos tan difíciles en donde hemos empezado a ver signos que las Sagradas Escrituras también ya no lo dicen, pero que no sea motivo de miedo, de temor, porque tenemos una buena madre y con ella
bajo su manto no tengo miedo, dice una alabanza. Y es así, hermanos, como Maximiliano Kolbe, un gran teólogo, comienza también diciéndonos su propia experiencia del mundo. Y él nos dice que en el universo encontramos siempre una acción y una reacción, una ida y un regreso, un alejamiento y un acercamiento, una división y una unificación. Pero la división está siempre ordenada a la unificación, que es creativa. Esto, hermanos, es un reflejo de lo que es la Santísima Trinidad en la actividad de las criaturas. Todo tiene una acción, todo tiene una reacción, nos dice. Así que nosotros, hermanos, sigamos en nuestro caminar, porque nuestras acciones, de eso va a depender también nuestra vida eterna o el alejamiento de ella. Pero sigamos conociendo más de lo que Kolbe nos describe sobre la estructura del cosmos, donde nos dice que todo ha salido de Dios y todo vuelve a Dios. Esto está totalmente en congruencia con el círculo del ser de Santo Tomás de Aquino, que todo lo que sale de Dios vuelve a Dios. Así que estos grandes santos hermanos hoy nos están haciendo reflexionar sobre esa dignidad que somos hijos de Dios, y como tal estamos invitados, estamos llamados a volver a Dios. Por supuesto, esperaríamos que con mayor perfección, pero no siempre se puede dar el caso. A veces sucede lo contrario. Y es así como él a este movimiento llama la gran salida y retorno. Esos son los términos que Kolbe utiliza, y utiliza el término también de separación en lugar de decir salida. Sin embargo, es el mismo concepto, donde él nos dice que Dios crea el universo y esta acción es en cierto modo una separación a través de la ley natural concebida por Dios. Las criaturas, por su parte, se perfeccionan, se hacen semejantes a Dios y regresan a Él. Las criaturas racionales lo aman conscientemente y se unen cada vez más a Él por medio de ese amor que regresa a Él. Así debemos de entender, hermanos. En otras palabras, somos hijos de Dios. Fuimos criaturas concebidas a la perfección de Dios, supuestamente semejantes a Dios, que deberíamos regresar a Él. ¿Qué tanto estamos haciendo vida a esto, hermanos? ¿Qué tanto tú y yo somos semejantes a Dios? ¿Actuamos de la manera que Él actuaría? ¿Estamos en ese camino de regreso a Él? Nos dice también aquí el texto que racionalmente, conscientemente, con todos nuestros 5 sentidos, cada día más deberíamos estar unidos a Dios por ese gran amor que Él nos tiene. ¿Es esto lo que está sucediendo en tu vida, hermano, hermana? ¿Realmente trabajamos en esa unión íntima con Dios? ¿O al contrario, tal vez estamos más apartados de Él? Hoy, estos conceptos que nos traen hoy estos teólogos son muy profundos, hermanos, que yo te aconsejo a que leas el texto y lo reflexiones a medida que lo vas leyendo, para ir entendiendo, pero también para ir cuestionándonos cómo estamos viviendo esa salida y ese retorno.
Somos hijos de Dios y debemos regresar a Él. Nos dice también aquí Kolbe con este legado que la criatura totalmente llena de amor y de divinidad es la Inmaculada, sin mancha de pecado. Ella que nunca se apartó en nada a esa divina voluntad. Ella que permanece unida de manera íntima al Espíritu Santo. Y por eso decíamos ayer y decimos hoy otra vez que por esa íntima unión el Espíritu Santo es esposo de la Virgen María. En este sentido incomparablemente perfecto de ese término de unión. Que nos quede claro y que nos quede esa idea, al igual que ayer, que el Espíritu Santo es el esposo de María. Porque ella, la llena de gracia, hizo realidad esa voluntad de Dios. Se entregó totalmente a Él, a la perfección. Así que María debe ser nuestro modelo. Mujeres especialmente, madres. Así como María fue en su vida una madre, una esposa entregada, así nosotros también debemos actuar como hijas de Dios, con esa esperanza de volver a Él, pero haciendo la voluntad de Dios a modelo de María Santísima. Y aquí, ese es el concepto que hoy debemos de tener claro, hermanos. Tener esa imitación de María y que ella nos ayude a nosotros, que somos pecadores, por supuesto, que a lo largo del camino estamos expuestos a todas estas insignias del mal, a todas estas situaciones que cada vez y más pretenden invadir nuestro entorno, nuestro medio ambiente, todo, y que pretenden sacar a Dios de nuestras vidas. Pidámosle a esa Madre buena que nos ayude a superar esa tragedia del pecado, que nos conduzca con ella a hacer la voluntad de Dios, a perseverarnos también como María, pura, a ser llena de gracia, llenarnos de la gracia de Dios, apartarnos del pecado, porque tenemos esa promesa de Dios de volver a Él. Y la invitación, como decíamos días atrás, es llegar a ser santos. Esa es la invitación a la santidad, hermanos. Así es de que no olvidemos en nuestro caminar apegarnos más a Dios, tomados de María, para apartarnos del pecado. Hermana Rosa, ¿usted quisiera agregar algo a esta reflexión del día de hoy? Doña Irma, si le agrego algo la voy a dañar. Está todo tan bien de gozado, como yo le llamo, detallado, que no hay nada que agregar, al contrario. Darle gracias a Dios por la formación que nos está dando a nosotros y poner a las personas que están recibiendo esta formación, que le abra su entendimiento para que puedan entender con detalle, tan bien explicado hoy, paso a paso, quién es esa Inmaculada y por qué creada, por qué esto, por qué, con todos los detalles. Y hoy María no lo habla clarito. Entonces tú y yo estamos llamados a nosotros a amarla cada día más, a entenderla más, a defenderla del mundo, como yo digo también. Y le pedimos a ella que nuestros corazones se abran a esa gracia divina, que nos dé la gracia, apartando de nosotros lo que no viene de Dios y llenando de vida, de alegría, de fortaleza y de mucha paz, alejándonos del mal y del pecado, que es lo que nos lleva a nosotros a caminos diferentes. Que tú hoy comiences a cambiar tu vida, comience a pedirle a ella que te ayude a caminar con ella. Y ella lo hace de manera especial. Por eso nosotros somos más
Y solamente decimos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de formarnos al estilo de Maximiliano Kolbe. Gracias, Señor. Y que esa bendición llegue de lo alto a ti, a tu familia, a tu hogar, como también a mí y a mi hogar, de mis hijos e hijas, y al hogar de todas las personas que me rodean a mí aquí hoy. Que esa bendición llegue de lo alto. Y vamos a sellar nuestra mente, nuestro labio, nuestra frente con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta mañana, mis hermanos y amigos. Traten de repasar. Repasen cada día más y más para que puedan entender toda esta información que es grande y profunda. Que Dios les bendiga. Que pasen una linda tarde. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo